Buenas tardes y bienvenidos a este, digámosle, conversatorio y no le digamos presentación ni mucho menos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a, a hablar un poco acerca de un tema que nos compete a todos. Quisiéramos, pues, comenzar de una vez con algunos datos que me interesa que se conozcan antes de comenzar con las preguntas y respuestas. Oh, para arriba, ok. Ok. Entonces, me gustaría comenzar con esta diapositiva, porque me parece que lo que estamos viviendo a nivel mundial nos va a marcar a todos y a todas. Y entonces yo considero que de ahora en adelante vamos a marcar los años como a partir de lo que nos ocurrió a todos en el mundo entero. O sea, estamos en el año cero de la pandemia. Vamos a ver en el futuro las consecuencias que hemos pasado todas y todos a raíz de un acontecimiento realizado por el ser más pequeño que existe, que consideramos vivo, ¿verdad? Un virus. Un virus, ni siquiera un montón, uno solo. Entonces, yo creo que para poder hablar, y uno de los problemas más graves que tenemos en este país, para poder hablar acerca de poblaciones indígenas, tenemos que ser sinceros. Y en lugar de ocultar las realidades, nosotros deberíamos empezar a hablar de los problemas, si es que los consideramos problemas, o de las inequidades o todo lo que aquello que se refiere a discriminación en poblaciones indígenas y lo que las poblaciones indígenas han realizado en los últimos años para poder salir de situaciones que yo considero que son bastante graves. El índice de desarrollo social muestra la desigualdad en el desarrollo socioeconómico del país, reflejando un deterioro significativo en las áreas periféricas al Valle Central. Esto es en general en todo el país. Esto es una declaración del Ministerio de Planificación de hace 15 años, o sea, tal vez más. Quiere decir que esto no ha cambiado absolutamente en nada. Esta frase me gusta mucho, es de El Pueblo Bribri, donde ellos dicen que Sibú nos creó como la semilla para cuidar la tierra y los cerros. Tenemos que saber que el 20% de los bosques de Costa Rica está en territorios indígenas y el 70% de los territorios indígenas están ocupados por bosques. Esto es muy importante porque esto nos demuestra lo importante que es para los pueblos indígenas todo lo que es la naturaleza, el entorno, el medio ambiente, los bosques. Pero tenemos problemas. El 38% de los territorios indígenas está en manos de no indígenas. En Terra, el 88% de la tierra está en manos de no indígenas. Y en Chinaquichá, el 97% de la tierra de los indígenas está en manos de no indígenas. Cuando hablamos de la situación de los pueblos indígenas, tenemos que ser claros y tenemos que decir eh, el, el, la inequidad en la prestación de los servicios institucionales en general y el abandono en que por centurias los hemos tenido. Esto es un camino hacia Comte Urica. Uno no se puede imaginar en pleno invierno cómo se baja por ese tipo de caminos. El 70% de los hogares indígenas están con necesidades básicas insatisfechas.
A nivel nacional es solamente el 24%. Esta es otra forma de medir las inequidades que existen. Muchas veces esto es lo que vamos a ver. El promedio de niños en mujeres en edad fértil en las poblaciones indígenas es de 4.6 niños por mujer. De entre la población no indígena es de 1.8. Cuando hablamos de vivienda, tenemos que saber que esta es la realidad. No vemos colchones, vemos latas de zinc, un piso de tierra. O sea, esto no podemos decir que sea cultura, sino más bien esto es eh, pobreza, inequidad, y lo mismo cuando hablamos de salud en general. Vamos a ver algunos datos comparativos. En el 2006, cómo era la situación y cómo es actualmente. Entonces vemos que sí se ha avanzado. En el 2006, solamente el 5.7% de las poblaciones indígenas tenían electricidad. Actualmente, según los datos estadísticos con los que cuenta el país, el 67%. Uno diría, bueno, se ha avanzado bastante. No, es que no. ¿Por qué? Porque a nivel nacional el 99% de los costarricenses tienen electricidad y en poblaciones indígenas vemos que solamente el 67%. Lo mismo vemos en agua, es igual. En el 2006 era el 15%, en el 2020, me refiero a agua potable, agua apta para el consumo humano. Actualmente en poblaciones indígenas es solamente del 40%. A nivel nacional es un 92%. Y si vemos agua y vemos electricidad, entonces, ¿cómo vamos a hablar a poblaciones indígenas de la importancia del lavado de manos, de la higiene personal, si solamente el 40% de ellos cuentan con agua dentro de las viviendas o agua apta para el consumo humano? En cuanto a vivienda, en el 2006, la vivienda, digamos, digna o buena era un 16%, actualmente es un 42%. Internet solamente tiene el 15% de las familias indígenas. A nivel nacional es de un 63%. Y si vamos a hablar entonces de educación a través de Internet, vemos que estamos excluyendo a toda la población prácticamente. Si solamente el 15% tiene Internet, vamos entonces a ser claros y decir que estamos abriendo más la brecha y hablando más de inequidad en poblaciones indígenas. El analfabetismo en el 2005 era de un 27.5, en el 2020, que se me olvidó ponerlo aquí, ronda en un 15%. Y a nivel nacional sabemos que solamente el 5% se considera que tiene algún grado de carencia en alfabetización. Porcentaje en educación secundaria, solamente el 5% de los indígenas tienen educación formal secundaria. Esto significa que están excluidos prácticamente de la posibilidad de ingresar a cualquier universidad. Los índices nos hablan claros de que un muchacho graduado de un colegio de los territorios indígenas prácticamente le es imposible ingresar a las universidades públicas. ¿Por, por qué? Por tres razones básicas. No entiende la lógica de la pregunta, no entiende la matemática de la pregunta y no entiende no solo la lógica, sino el vocabulario de la pregunta. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Porque la educación de nosotros está definitivamente inclinada hacia el hecho de que usted tiene que ser hispanoparlante. Entonces no se acepta que otras personas que también son costarricenses, o más bien son tan o más costarricenses que el resto, hablen otro idioma o que la educación de ellos sea en otros idiomas. Si bien es cierto, en el aspecto educativo hay maestros de cultura, en realidad todo está dirigido a que usted tiene que ser hispanoparlante y tiene que hablar y entender la pregunta. En general, esto no solamente sucede con indígenas, porque también en las zonas rurales pasa lo mismo.
La calidad de la educación en las áreas rurales es bastante deficiente, por tanto los muchachos de nosotros no entran a las universidades públicas. Este es un ejemplo de una escuela arriba en Comte Urica. Se han hecho grandes esfuerzos por mejorar la infraestructura, pero no es suficiente. Entonces, aquí qué vemos, pregúntenme a mí, ¿qué pasa con la electricidad? Y si no hay electricidad, ¿cómo obtienen estos niños y niñas en las escuelas la alimentación que está escrita en protocolos en el Ministerio de Educación Pública? ¿Cómo conservan en estos lugares la carne, por ejemplo, que está escrita en todos los protocolos de alimentación? Entonces, yo les voy a contar una anécdota. Cuando fui a esta escuela, en la pared está escrito el menú en un gran cartelón y yo pregunté cómo hacen y las niñas de la escuela me dicen, no, doctor, eso nada más está escrito porque es una obligación de la escuela tener escrito el protocolo en la pared, pero en realidad no se cumple. Entonces es como una burla más bien, ¿verdad? Esto es un servicio sanitario ahí mismo en Comte Urica, ¿verdad? Entonces hablamos de inequidades y de discriminaciones. Estos son los cantones del sur. Y si hablamos de las poblaciones indígenas de la zona sur, tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar realidades. Esta gráfica nos dice la realidad. Entonces vemos que en rosado, a nivel nacional, ¿verdad? Se habla de las poblaciones indígenas de todo el país, que es el 41%. Los que están en gris, ¿verdad? Son los indígenas de la región Brunca, que viven en situación estable, o sea, los territorios indígenas de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobruz. Pero nunca se contabilizaron y nunca se han contabilizado los indígenas que son altamente móviles, todos los indígenas que ingresan desde Panamá hacia el territorio costarricense a la colecta del café no están contados en ningún censo. Entonces son invisibilizados. Entonces esto empeora la situación de ellos. Entonces, cuando hablan en San José de poblaciones indígenas, este gráfico se mueve todo y da la sensación de que todo este 41% va a ser una gran mayoría. Y la zona sur, la región Brunca, que es la que tiene, si contamos toda la población no buglé que ingresa o que está aquí en el territorio de nosotros por más de 6 meses, vendría a ser más, pero no, como no se contabilizan, entonces da una sensación falsa de la realidad. En salud se dice que las inequidades existentes en salud reflejan las desigualdades sociales. Eso es una verdad absoluta. No es lo mismo tener dolores de parto viviendo en Comte a si usted vive en Atillo, jamás. Mientras usted sale de Comte, Punta Urica, al hospital, han pasado muchas horas porque tienen que salir a pie o a caballo y no en un taxi, bus o en un Uber. Uno de los problemas más graves que tenemos cuando hablamos de salud es que existe la medicina tradicional y a pesar de que el país ha firmado convenios internacionales como el 169 que nos obligan como país a reconocer la medicina tradicional, en realidad esto no se cumple. No, la prueba está es de que en las instituciones como en la caja, usted no ve un médico tradicional que está siendo pagado por la institución. Puede ser que esté ahí en las orillas de Levi's, pero en realidad el trabajo de él, que ha sido tan importante durante milenios, nosotros no lo queremos reconocer. Han habido amagos de hacer algo en cuanto a reconocer la medicina tradicional, sin embargo, estos intentos han sido focalizados, individuales, pero a nivel nacional no se reconoce. Tampoco existen intérpretes culturales, ni tampoco existen traductores. O sea, una persona indígena tiene el derecho
y está escrito en las leyes y los convenios internacionales a tener un traductor a la hora que es atendido. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de la población Nove Buglé, solamente existe una mujer, la doctora Mirna Román, que trabaja en Paso Canoas actualmente con la institución, con la caja. Es la única médica que habla, o sea, que es Nove, graduada en una institución occidental. Quiere decir que no existe la posibilidad de que el resto de la población sea atendida de acuerdo con lo dispuesto por las leyes, en donde tiene que haber un traductor en cada device, en cada consultorio o en cada hospital, y mucho menos intérpretes culturales. Hay ciertos movimientos a favor de estas posiciones, sin embargo, no están establecidas en todos los hospitales ni en todos los EBAIS. El intérprete cultural es el que nos va a orientar y nos va a decir qué es, cómo es, qué sucede, por qué no entendemos o por qué, decimos nosotros, ellos no nos entienden. Los problemas de salud, de acuerdo con nosotros, por cantón están establecidos. Y vemos que todos estos problemas son comunes, o sea, son todas prevenibles. Parasitosis, enfermedades diarreicas, violencia intrafamiliar, ausencia de buenos caminos para no haya acueductos locales, y en todos los 4 cantones es la misma temática. Estos son los 5 problemas. Ausencia de agua apta para el consumo humano, inadecuada disposición de excretas, limitada accesibilidad a los servicios de salud, alimentación inadecuada y violencia intrafamiliar. Ahora, si ustedes me preguntan cuándo se hizo este estudio se hizo hace 20 años y no ha cambiado nada. Las poblaciones siguen teniendo los mismos problemas. Hay estas cosas. Esto es en Abrojo Montezuma. Existen las instalaciones para que la población sea atendida por personeros de la caja. Este edificio es subutilizado, se visita 1 o 2 veces al mes, si acaso. Entonces, es paradójico, la inversión ha sido grande, existe, pero resulta que nosotros no damos el paso siguiente. El paso siguiente es que este edificio estuviera con gente adentro, que los médicos tradicionales estuvieran ahí dando consulta, que las parteras tradicionales pudieran atender a sus mujeres en estas instalaciones y no solamente cuando llegan los personeros de la caja. eh, los edificios, las escuelas, las edificaciones son para la población y no para las instituciones. Y a nosotros se nos olvidan estas realidades. Tampoco queremos aceptar tradiciones que sean diferentes a las nuestras. Nos cuesta muchísimo aceptarlo, lo vemos como algo exótico, romántico y muchas veces hasta nos burlamos al no entender ninguna de estas tradiciones. Eh, nos parecen muy bonitos, nos parecen muy exóticos, pero de ahí no más. Este es uno de los médicos tradicionales del territorio indígena de la Casona. Y este es el equipo de trabajo que se ha logrado establecer entre la caja, la universidad, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y los médicos tradicionales de la Casona. O sea, sí hay que hacer un acercamiento, dar el primer paso, sentémonos, dialoguemos, pero no es fácil. También trabajamos con asesores culturales que hacen un trabajo excelente en traducir lo que nosotros, pues interpretar lo que nosotros queremos que se transmita a la población. No es lo mismo que yo vaya y diga a que en tu mismo idioma te lo digan. Esto es un ejemplo de las construcciones y el por qué el EVAIS, ya lo vamos a mostrar por ahí, tengo otras diapositivas que se los quiero enseñar, y por qué el EVAIS tiene la estructura que tiene actualmente. Para la construcción, si uno quiere realmente dar un paso y entender qué es, esto es lo que hay que hacer. Esto fue la ceremonia de limpia del terreno donde se iba a construir el EVAIS de la Casona.
con toda la tradición y los ritos de los mismos indígenas. Ellos fueron los que decidieron a dónde se construye, cómo se construye, cuándo se construye, qué se construye. Y no con nosotros desde la centralidad dictando normas y diciendo, ok, ah, aquí se va a construir una caja de fósforos con 4 paredes, sino que es totalmente lo contrario, ¿verdad? Porque pensamos siempre que nosotros tenemos la razón. Este es otro ejemplo grande, muy bonito, de lo que sí se puede hacer. Estos son adolescentes indígenas embarazadas, visita al hospital de San Vito, en donde se han hecho bastantes cambios. Por ejemplo, esta es la silla ginecológica, que es en forma vertical. Entonces aquí la idea es de que las muchachas vengan al hospital antes de dar a luz para que estén familiarizadas con la rutina del hospital. Entonces, la silla es para dar a luz en forma vertical, como es la tradición, y las posiciones pueden ser diversas, porque la silla se presta para eso, como en este caso. Esta es otra posición. Y también esto es importante, las batas de los hospitales. Esto es una bata hecha por ellas mismas, ¿verdad? Ellas las diseñaron, el material es el de la caja, que es el verde común que todos tenemos, hemos visto en los hospitales de la caja. Sin embargo, esto hace la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ella se empodera de esta vestimenta, es amable, es amigable con lo que ella está acostumbrada a hacer. Y algunos, como en este caso, ¿verdad? Este es el Levi's. Sin embargo, aquí lo que quería mostrarles son estos bolsos. Les llamamos bolsos semáforos. Ven que tienen diferentes colores dependiendo del trimestre de embarazo. Ellas mismas los hacen, los bolsos. Se llenan con implementos de higiene personal. Este es el Levi's, entonces sí tiene una semejanza con las chozas que ellos están acostumbrados a construir. Otro ejemplo es este. En cada una de estas bolsas hay un bebé. Estos se llaman chácaras. Entonces ellos están aquí durmiendo. Así es como se ve desde arriba. Esto es un proyecto que le llamamos Casas de la Alegría. ¿Por qué esto es importante? Porque la centralidad ordenaba en el protocolo del Sensinai, dice camas. Y para que nosotros cambiáramos de cama a una chácara, tuvimos que ir a hablar y pelear fuertemente con San José para que entendieran que no necesariamente lo que yo he escrito o lo que yo tengo como protocolo es lo que realmente se necesita. Para mí esto es un ejemplo grande de lo que siempre les he dicho a la gente joven, que recuerden que todas las leyes, dogmas, protocolos, decretos, circulares han sido escritas por la generación anterior, o sea, por nosotros, los viejos, y están ahí para ser analizadas, destruidas y rehacerlas de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer para mejorar el mundo, ¿verdad? No están escritas en piedra, no, o sea, están ahí para ser revisadas, que no se les olvide por favor eso. Y esto es la Casa de la Alegría. Como ven, esto no se parece a un Sensinay convencional porque es totalmente abierta, ¿verdad? Y aquí vemos a los niños comiendo. Hay varias cosas que sí me interesa que volvamos un hospital. Aquí tuvimos inclusive que cambiar a petición de las mujeres indígenas la comida. ¿Por qué? Porque una mujer durante el embarazo, en los últimos días del embarazo y en el posparto, no come carne y no come sal. Entonces, esto tuvo que hacerse un trabajo grande con las nutricionistas del hospital para que entendieran que no es como nosotros pensamos. Nosotros pensamos que una mujer o una persona después de una cirugía o un parto, lo mejor es que le demos que caldo de pollo. Aquí no. Aquí es comida sin carne. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene que ser? Si bien es cierto, hemos hecho un esfuerzo
por entender que las edificaciones ellos eh, las diseñan en algunos casos, ¿verdad? Generalmente no es así, sino que ya los diseños están preestablecidos y desde la centralidad están hechos en oficinas en San José y están hechos de acuerdo a ciertos parámetros que nosotros hemos inventado, que tal vez no coinciden con lo que las poblaciones indígenas necesitan o con el clima de la zona donde va a ser realizada la obra. Aquí pasa lo mismo. El colegio generalmente está localizado no donde los indígenas necesitan que esté, sino donde a nosotros como instituciones nos sirve que esté el colegio. Y generalmente los muchachos y las muchachas tienen que caminar largas jornadas a pie o a caballo, porque ya vimos que no hay carreteras, ni aceras, ni nada de eso, sino que tienen que caminar largas distancias para llegar al centro educativo correspondiente. Eso es uno. Mm, eh, ¿Desde cuándo hay una migración, la no bucle? Bueno, en esto yo tengo una gran disyuntiva. ¿Por qué? Primero que nada, durante toda la época colonial, 350 años de colonia, Bocas del Toro fue territorio costarricense. En 1870 hubo un intento de independencia de Panamá hacia Colombia, o sea, Panamá era una provincia de Colombia. En 1870 hay un intento de independencia de Panamá. Esa república se llamó la República del Istmo. La República del Istmo manda una nota al gobierno de Costa Rica de la época reconociendo que Bocas del Toro es territorio costarricense. Sin embargo, la Asamblea Legislativa de nosotros, al igual que ahora, no hay ninguna diferencia, se entraba en grandes discusiones y no toma la iniciativa de aceptarlo. Eso quedó en el olvido. La frontera entre Costa Rica y Panamá se hace en 1940, o sea, hace 80 años. La, hace, eh, la hacen los cancilleres de los dos países, por eso se llama Echandi Montero Fernández Jaén, pero hay un laudo es como decir, refrendado por un juez norteamericano. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque en 1940 a los Estados Unidos les convenía consolidar un país que se llamara Panamá. Y para defensa del canal, entonces ellos hacen la frontera totalmente diferente. Entonces ellos le dejan a Panamá todo lo que es Bocas del Toro, Almirante, ¿verdad? Y a nosotros nos dan Golfito y el Golfo Dulce y la mitad de la península de Burica. Cuando se hablan de límites, nunca se habló de las personas que vivían en esos territorios. A nadie se le consultó, sino que se habla de tierras y kilómetros cuadrados. Pero los que vivían y los que viven en todo lo que es Bocas del Toro son los noves. ¿Esto qué significa? Significa que hasta 1940 toda la población nove era costarricense. Esto significa que nosotros tenemos una deuda histórica con esta población. Entonces, a mí no me gusta llamarles migrantes, porque en realidad esto lo que es una población altamente móvil. Ellos se movilizan a un lado, otro, de una frontera, de un límite que nosotros hemos hecho, una línea imaginaria. Me gusta mucho una frase de un este, periodista norteamericano de principios del siglo XX, que decía, cuando él hacía una definición de frontera, él decía, frontera es una línea imaginaria que divide los derechos imaginarios de un pueblo de los derechos imaginarios de otro pueblo. Y para mí esa es la realidad en esta frontera. Entonces no podemos hablar de una migración, pero sí hay una fecha. Usted tiene razón, el que además hace la consulta. Ellos ingresan al país, vienen desde la comarca Nove Bugle, que queda del lado panameño,
y se mueven hacia Costa Rica, llegan hasta la zona de Los Santos y actualmente están llegando hasta Naranjo y más allá, San Ramón, Naranjo, a la colecta del café. Esto empieza ya en el mes de agosto. En teoría, en este mes deberíamos estar teniendo ya indígenas Nuevo Buglé en las fincas cafetaleras de Cotobruz. En época cero, como dije al principio, en época de pandemia, esto se ha detenido. Y esto es muy grave. Muy grave, ¿por qué? Porque a lo largo de los años, esta población indígena que venía o viene de la comarca a la cosecha de café, lo hace por razones económicas. En general, nosotros tenemos calculado que regresan a Panamá en los meses de febrero-marzo, mínimo con $500, máximo con $3,000 para vivir hasta la próxima cosecha. Entonces, quiere decir que hasta el momento esta población está haciendo una gran presión sobre las autoridades, tanto costarricenses como panameñas, para que les abran la frontera para poder venir a trabajar, porque de eso depende el sustento del próximo año de esta población. A esto me refiero que es muy grave para los indígenas no tener abierta esta frontera. Han habido en los últimos 5 meses, 4 o 5 meses, conversaciones a ambos lados de la frontera, con reuniones binacionales, pero no, todavía no han decidido qué es lo que van a hacer o cómo hay que hacer esta apertura de la frontera. Eso es por el lado de la necesidad inmediata de la población indígena. Y por otro lado, solamente en el cantón de Cotobruz, el año pasado, la cosecha de café dejó $17 millones, solamente en Cotobruz. Entonces, de ahí la importancia tanto para la economía local como para la economía de las poblaciones indígenas de lo que está sucediendo. Mm, ¿Qué, qué valor tienen para las comunidades indígenas sus médicos tradicionales? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque eh, lo que yo he aprendido en el montón de años que tengo de trabajar y convivir con estas poblaciones, en cuanto a medicina tradicional, la diferencia es tecnológica. O sea, el conocimiento que el médico tradicional tiene del bosque es, digámosle, infinito. Él sabe para qué sirven ciertas plantas para desparasitarse, si tiene asma bronquial, si tiene problemas de corazón, tiene muchísimos conocimientos. Quiere decir que sí se sabe, ellos saben qué hacer. La medicina de ellos es tan alopática como la mía. La mía también es medicina alopática, o sea, curamos con contrarios. Ellos también. Ese es el punto común que tenemos los dos. Eh, y para ellos es muy importante. Tan importante es que en el idioma de los noves, en novere, para poder decir buenos días, la traducción sería ¿cómo soñó usted anoche? Entonces, el médico tradicional es el que lo va a guiar sobre lo que va a acontecer en los próximos días en su salud. Y él consulta al médico tradicional para que le interprete el sueño. Y el médico tradicional lo orienta. Entonces, sí es muy importante el médico tradicional. Existe otro tipo de medicina que no solamente es el médico tradicional, sino que es la partera, el rol de la mujer partera tradicional. Pero resulta que a la hora que nosotros hablamos de una partera tradicional, le ponemos un nombre, partera. Eso significa que es de parto, porque nosotros en nuestra concepción occidental es la que atiende el parto. En poblaciones indígenas va más allá de eso. En poblaciones indígenas, ella atiende las cosas de las mujeres durante todo el embarazo y hasta que el niño tenga 1 año de edad. Si es un niño, entonces ya pasa al médico tradicional, pero
todos aquellos problemas relacionados con las mujeres o con la sexualidad femenina, los ven las, digámosle, parteras, en realidad son como ginecólogas y no parteras. Eso, entonces existen médicos tradicionales y obstetras, y también son como medio pediatras, porque ven todos los problemas de los niños en conjunto hasta que tengan un año de edad. Entonces, sí, esto es una realidad. Nosotros muchas veces, al igual que con las religiones, no queremos aceptar que existen este tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, Están muy mezcladas con la espiritualidad, no vamos a decir que no. Y entonces la mezcla es como muy, es casi como un psicólogo que te oye. Una consulta con un médico tradicional no dura los 15 minutos de un médico de la caja, jamás. Dura 3 horas. Y ahí se cuestiona todo, qué estaba haciendo su esposa cuando se enfermó, qué estaba haciendo el suegro, la suegra, el vecino, cómo era el día, si llovía, si hacía sol. Entonces, es realmente una interpretación demasiado integral del ser humano. ¿Qué comió usted? Y lo otro que tiene, que es muy interesante, es que no es como nosotros, que digamos usted, si usted es diabético, es como tener una etiqueta. Entonces ya usted es diabético, entra al consultorio, y vuelven a ver y dicen diabético, ajá, necesita tal cosa. No, ahí cada consulta es comenzamos de cero. O sea, no sé, ¿por qué? Porque el médico tradicional, eso es interesantísimo, porque el médico tradicional me dice a mí, doctor Ortiz, es que la persona cambia todos los días, entonces la enfermedad cambia todos los días, entonces no es lo mismo lo que él vino ayer a lo que vino hoy. Entonces el cuestionario empieza de cero todos los días. Entonces se ve al ser humano desde otro punto de vista totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y mm, en la comunidad Novi, yo considero que sí es de las comunidades en donde la cultura, las tradiciones, se ha conservado más. Este, Sin embargo, tenemos que tener como cuidado a la hora de hacer la generalidad, ¿verdad? Hay lo que se llaman tradiciones y existe cosas que son como adaptaciones. Por ejemplo, el vestido colorido que vemos en las mujeres noves es una imposición de la Iglesia Católica. Entonces nosotros pensamos que eso es tradición y en realidad no. Eso tiene este pueblo, primero, que tiene, según los datos, más de 3.000 años de vivir en estos territorios. Entonces, para un pueblo que tiene aproximadamente 6.000 años de existir, 300 años de conquista no son significativos. Entonces, lo que pasó fue que en el siglo XVII el emperador mandó una orden a decir, nadie anda desnudo en el imperio. Y mandaron monjas católicas a diseñar el traje de las mujeres indígenas. Entonces, a la hora que vemos si es cultura o tradición, hay que tener mucho cuidado a la hora de valorarlo. Pero sí conservan muchas tradiciones que son muy interesantes. La forma de transmitir, este, mm, qué sé yo, leyendas, el origen del pueblo, etcétera, a sus menores se conserva y el idioma también, ¿verdad? Mm. Bueno, ¿qué es una casa de la alegría? La casa de la alegría es una casa de cuido. Uno de los problemas más grandes que ha habido es el trabajo infantil de indígenas en fincas cafetaleras. A raíz de este problema, entonces surge la idea de crear o hacer un centro de cuido para niños. Inicialmente era para niños digamos, mayores de 1 año hasta 6, pero el sistema se dio cuenta
de que no era, que había que niños de 0 años hasta 12. Entonces, esto es una iniciativa público-privada, muy interesante porque el IMAS da el subsidio a la cooperativa, a Cope Sabalito en este caso, por cada niño que esté en un centro de cuidado de estos. Y se llaman Casas de la Alegría. En las Casas de la Alegría trabajan cuidadoras y cocineras, preferiblemente indígenas, para que puedan hablar con los niños en su propio idioma, cocinar lo que ellos quieren comer, porque al principio les puedo contar montones de anécdotas. A la hora que nosotros abrimos, como esto es una iniciativa en donde está el IMAS, y es mm, de, de, de la institucionalidad costarricense, hasta el menú venía de San José. Y la orden era, o sea, tajante. No se puede salir del menú. Así como hacemos en las escuelas, así como hacemos todo en este país, los uniformes, todo viene dictado desde la centralidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, decía yogur de arándanos, me acuerdo perfectamente. Y los niños indígenas no comían yogur de arándanos, ni tampoco tomaban leche pinito. ¿Por qué? Porque el 80% de los indígenas, de- de todas las poblaciones amerindias, son intolerantes a la lactosa. Hay estudios que han demostrado que no se les puede dar leche porque son intolerantes. Sin embargo, de San José mandaban las cajas de leche, no sé si me irán a castigar por decir el nombre, Pinito, pero no se los podían tomar porque les daba diarreas. Entonces uno llegaba a una casa de estas de cuido y veía el montón de cajas y las cocineras decían, doctor Ortiz, eso no se lo damos a los niños porque eso les causa diarrea. Entonces, para poder cambiar protocolos, hubo que ir a San José, hubo que pelear, hubo que discutir, demostrar cosas que científicamente ya están demostradas. Sin embargo, la burocracia y la centralidad es tan grande que usted tiene que hacer un trabajo doble, ¿verdad? Ver dónde está escrito eso que todo el mundo sabe, pero que haya un respaldo científico del asunto. Al final, recuerdo que en una de las conversaciones que tuvimos con las señoras de Encina de San José, yo les dije que para mí la leche pinito era solo para comer churche, porque era pesadísima, ¿verdad? Sin embargo, se cambió y actualmente se les da leche deslactosada y no se les da yogur de arándanos. Entonces la comida es contextualizada. Pero sí es un proyecto muy bonito. Se comenzó hace como 5 o 6 años. Actualmente en Cotobruz hay 15 y en la zona de Los Santos se han abierto o se van a abrir hasta 9 en, en esta cosecha de café. Otra pregunta. mm, bueno, yo creo que la desigualdad solamente con educación se rectifica. ¿Cómo se ayudar a las escuelas? Exactamente. Vean la incongruencia. Cotobruz es el único cantón en todo el país en donde se les da clases de italiano a los chicos de las escuelas y los colegios. Pero, pero uno se pregunta, ¿y por qué no les dan clases del idioma de los indígenas? Se llama Nover el idioma. ¿Por qué no abrir la posibilidad? Si el aprendizaje de un idioma no te hace menos, más bien al contrario, te abre un mundo maravilloso con cada idioma que uno aprende, un mundo diferente, a ver la realidad desde otro punto de vista. O sea, usted tiene razón, deberíamos abrir no en las escuelas indígenas, no, en las escuelas donde no hay niños indígenas, abrir la posibilidad de que se den clases del idioma, para que aprendan los niños de nosotros a respetar al otro, el otro que no habla mi mismo idioma, no, pero él existe, él está ahí, y para poder comprenderlo, ayudaría muchísimo que yo aprendiera un idioma indígena. Bueno, yo digo aquí en San Vito porque el Novere, pero en Talamanca deberían haber, en Buenos Aires, escuelas de Bribri
Cabecar, en fin, eso habría que pelearlo bien duro por allá. Mm, aprender en los idiomas, ¿estamos de acuerdo? Mm, sí, no podemos esperar que el gobierno solucione todo. Pero sí es importante para los jóvenes que sepan que lo que no se puede es claudicar ante tus principios. Si usted le dan un portazo a la primera vez que usted toca la puerta, ese portazo que le dieron es nada más para que usted agarre impulso para volver a tocar la puerta y si no se abre la puerta para derrumbar esa puerta para que lo escuchen y así usted mantenerse con sus principios fuertes, firmes. Pero, espérate, ok. Mm, sí, no, dice que la pregunta fue muy larga. No, tranquila, la pregunta no, nunca es larga. Está bien. Y existen, eh, bueno, en cuanto a demografía, entonces sí existen registros del total de adultos mayores que habitan en la casa. Existen registros. El problema que nosotros tenemos cuando hablamos de adultos mayores es que tenemos que aceptar que solamente por un dictamen de la Sala Constitucional en 1990 fueron aceptadas las poblaciones indígenas noves como costarricenses. Entonces, los personeros del registro civil que vinieron a cedular a las personas, mm, no digamos, en una forma irregular, pusieron las edades de las personas. Entonces, las pusieron de acuerdo a la percepción subjetiva del encuestador. Entonces, ahora tenemos personas que usted donde los vuelve a ver, usted dice, esta persona tiene 70 años, pero en la cédula dice que tiene 55. ¿Por qué? Porque entonces le pusieron, cuando se hizo el censo, le pusieron menos años de lo que realmente tenía. Eso es muy grave, ¿por qué? Porque a estas alturas esa persona tendría el derecho a tener una pensión y no la tiene porque en la cédula y en los documentos, digamos, que la institucionalidad acepta, dice que tiene menos. Es uno de los problemas que hay que resolver. Dentro de todos los problemas que tienen los jóvenes que venir a resolver en poblaciones indígenas. Muchísimas gracias por la atención, ha sido un placer.